Bien, retornamos con los hijos del vecino y continuamos hablando de lo que fue el fin de semana pasado, una jornada electoral bastante tranquila. Y la verdad hay que reconocer que los bolivianos como que nos colocamos otro chip el día de las elecciones y normalmente, olvidando lo que ha sido las elecciones del 2019, son jornadas bastante familiares incluso. Pero queremos hablar de lo que ha sido la participación de cada uno de los candidatos. Esther, por favor, contigo. ¿Cuál crees que fue el peor error de Comunidad Ciudadana del señor Carlos Mesa? Bueno, en general, Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa no tuvieron una lectura adecuada de la realidad en este tiempo electoral. Hemos visto frases como never in the life que nos muestran que no se conoce el contexto boliviano, la forma de pensar, la forma de hablar. Es como que hay una distancia muy marcada entre Carlos Mesa y el pueblo. Y efectivamente esto se ha traducido también de alguna manera en los resultados electorales. Comunidad Gracias, Esther. Ciudadana sí tiene un apoyo, pero es relativo. Gracias, Esther. Douglas, por favor, tu opinión al respecto de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. ¿Cuál crees que fue su error? A ver, voy a tratar de ser lo más cordial posible con mi criterio. Sin embargo, yo creo que Comunidad Ciudadana tiene que aprender a hacer política. Y el señor Carlos Mesa también. No es sencillo hacer política desde un escritorio, en una cuenta de Twitter y nada más. Hay que acercarse al pueblo, hay que acercarse a los sectores sociales, hay que negociar, hay que hacer acercamientos con otras fuerzas políticas y no confiar en la unidad del voto en el pueblo. No le podemos dar tremenda responsabilidad solamente al pueblo cuando tenemos que tener políticos Gracias, con Douglas. propuestas y capacidades de negociación. Así es. Por favor, Steffi, tu opinión con respecto al trabajo que realizó Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana para las elecciones. Bueno, yo creo que si bien tenían de entre todos los partidos un discurso tal vez que llamaba mucho más al diálogo, mucho más a la unión con los diferentes sectores, es cierto que no han podido tal vez generar espacios de coordinación, espacios de escucha con los sectores del movimiento socialismo, probablemente, ¿no? De esos sectores, de esos lugares donde había mucha tendencia más a ese voto al movimiento socialismo. Pero ha pasado con absolutamente todos los candidatos se han aferrado a sus bolsones de voto que ya conocían y Carlos Mesa, que tenía la oportunidad tal vez de acercarse hacia nosotros, no lo ha hecho. Nos quedamos contigo, Steffi, por favor. Tu opinión al respecto de la campaña que ha realizado Luis Fernando Camacho y Creemos. Bueno, creo que Camacho ha explotado mucho este tema del regionalismo, pero en el mal sentido, ¿no? Un regionalismo muy fuerte, se han abierto grietas en este proceso electoral de racismo y regionalismo que Camacho ha intentado explotar, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz. Habla mucho de tener por fin un presidente Camba, de que los Cambas les toca estar en el poder, entonces ha tratado de explotar mucho eso, que creo que finalmente nos va a terminar generando un daño como país, como sociedad, porque nos ha terminado quizás, creo que esa ha sido su campaña de odio tal vez. Esther, por favor, contigo, el papel que jugó Luis Fernando Camacho. Bueno, Luis Fernando Camacho logró un voto identitario en la ciudad de Santa Cruz, muy importante, un apoyo en porcentajes muy importante, pero uno de sus grandes errores es que no logra salir de lo local, no logra formar un proyecto nacional y ese va a ser uno de sus grandes defectos incluso en los próximos años. Posiblemente puede ganar la gobernación, posiblemente también puede ganar una alcaldía, pero proyectarse a nivel nacional es algo imposible en el caso de Camacho. Douglas, por favor, tu opinión con respecto a Camacho. No ha sabido seleccionar muy bien a la gente que ha manejado la campaña. No podía tener como jefe de campaña a alguien vinculado al movimiento al socialismo que de alguna u otra manera le hizo cometer errores. Y creo que la suma de Pumari tampoco le ha dado muchas luces. Pumari no ha logrado aquí absolutamente nada, lo cual desacreditó completamente la candidatura de Camacho. Gracias, Douglas. Si tenemos que hablar de aciertos, ¿cuál sería el acierto más grande que tuvo Lucho Arce, Douglas? Haber aceptado la candidatura de uno de los partidos con mayor estructura de Bolivia. Es decir, no solamente Luis Arce Catacora, cualquiera
hubiese sido el militante del MAS, con estos resultados obviamente estaría siendo proclamado como presidente. El MAS, quieran o no, es el partido con mayor estructura en Bolivia. Gracias, Douglas. Steffi, por favor, ¿cuál crees que es el mayor acierto que ha tenido Lucho Arce? Concuerdo tal vez con Douglas, yo no creo que haya tenido muchos aciertos, es más, yo creo que hubiera sido muchísimo más acertado, tal vez incluso aceptar a David Choquehuanca como candidato a presidente, como querían las bases del movimiento al socialismo. Yo creo que no ha sido lo que ha hecho la campaña que ha hecho, porque tampoco han hecho mucha campaña Lucho Arce, yo creo que ha sido más bien los errores de los otros partidos, lo que no generar ese sentimiento de identidad de esas otras, de los bolsones del movimiento al socialismo hacia los partidos de la oposición, lo que ha generado que gane Lucho Arce. No creo que haya sido su campaña. Y bien, Esther, ¿qué opinas al respecto del acierto de Arce? ¿Ha habido un acierto personal de Arce o era automático al ser candidato del MAS? Bueno, Arce es un tecnócrata, habla como técnico, se presenta bastante tranquilo en las entrevistas durante la campaña y creo que esto de alguna manera le ha favorecido y le ha dado un toque particular de carisma frente a otros actores políticos que se han presentado agresivos, que han mostrado discursos de odio. Luis Arce no ha cedido y no ha sido interpelado por estos discursos de odio y creo que eso de alguna manera ha jugado a su favor. Muy bien, entramos a temas un poquito más calientes porque la sociedad y sobre todo las urbes quieren hablar al respecto y bueno, en las entrevistas que hemos podido escuchar durante esta jornada todavía no se han expresado, pero la canciller Longaric ha dicho que el nuevo gobierno definirá el futuro de los refugiados en la residencia de México. ¿Qué opinas al respecto, Esther? Bueno, creo que todo refugiado merece un salvoconducto o bien si tiene algún juicio o alguna acusación pendiente, merece ser tratado conforme a la ley, sin embargo, preservando sus derechos siempre. Y creo que en ese sentido, el gobierno de la señora Yanine Áñez no ha garantizado un trato justo para los refugiados en la embajada, y eso debería reconsiderarse. Efectivamente, posiblemente algunas de las personas que se encuentran en la embajada actualmente no deberían interferir en el nuevo gobierno. Podría ser algo dañino para la imagen del nuevo gobierno del movimiento al socialismo y bueno, esto tendrán que discutirlo, yo me imagino, los líderes del movimiento al socialismo y tomar alguna determinación al respecto. Muchas gracias, Esther. Por favor, Douglas, tu opinión al respecto de los refugiados en la Embajada de México. ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno una vez tome la silla Lucho Arce? Va a ser la prueba de fuego de credibilidad en este gobierno, ¿no? Porque todos somos iguales ante la ley. Y si los ciudadanos tienen que rendirle cuentas a la ley, el nuevo gobierno tiene que garantizar eso. No estamos acá para liberar absolutamente a nadie ni darle perdones a nadie que no haya tenido un proceso legal de un seguimiento de algún caso. Si Luis Arce Catacora empieza a hacer con su poder la liberación de ciertos ciudadanos, estaría cometiendo un gran error. Muchas gracias, Douglas. Steffi, por favor, tu opinión al respecto de los refugiados en la Embajada de México. Bueno, idealmente lo que debería hacer este gobierno es, como decían, actuar con el peso de la ley, ¿no? Actuar justamente porque además tal vez incluso desligarse de todo ese círculo que la ciudadanía, la población la liga con el tema de la corrupción, ¿no? Del movimiento socialismo. Sin embargo, yo creo que es de esperarse que haya salvoconductos, que haya impunidad, que es algo lamentable, pero yo creo que es de esperarse porque no lo hace solo este gobierno, lo hacen los diferentes gobiernos que dan impunidad a los suyos y persiguen a los otros. Es un círculo vicioso que lamentablemente sigue y deberíamos romper. Muchas gracias, Steffi. Contigo, por favor, nos quedamos. Evo manifestó que los 30 procesos que tengo se van a caer y Murillo seguramente está escapándose. ¿Qué opinas al respecto de las palabras de Evo Morales, Steffi? Bastante revanchista, bastante desconociendo, ¿no? Finalmente la ley, los procesos que se deberían seguir. Como te mencionaba antes, ¿no? Yo creo que lo que se debería hacer es seguir los procesos que se tiene. Si finalmente no es culpable, saldrá como culpable, pero
y no tratar de perseguir a los otros, que es lo que les han hecho justamente a ellos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en estos círculos viciosos de perseguir al otro en vez de dar un mensaje de empezar a trabajar, de gobernar para todo el país, ¿no? Estamos queriendo perseguirnos entre nosotros, me toca, te toca. Creo que eso es algo muy dañino para la sociedad y además nos da un mensaje de que el Estado de Derecho en Bolivia no existe, que el Estado de Derecho está en base a quien esté en el poder. Es algo realmente muy dañino para nuestra institucionalidad y para el Estado de Derecho. Esther, de entrada no perjudica a Evo Morales al lanzar esa frase, los 30 procesos que tengo se van a caer prácticamente afirmando. ¿No estaría perjudicando de entrada a este nuevo gobierno? Creo que Evo Morales debe tomar una actitud de diálogo, creo que eso le hace falta, tiene que asumir una mayor tranquilidad. Efectivamente, de alguna manera, ciertas declaraciones pueden ser perjudiciales para el nuevo gobierno del Movimiento al Socialismo y en este sentido creo que también el nuevo gobierno debería establecer una cierta distancia de Evo Morales en tanto que se vayan aclarando las diferentes acusaciones, los procesos que él tiene en su contra y que él pueda responder también y pueda defenderse dentro del marco de la ley. Muchas gracias, Esther. ¿Qué opinas al respecto, Douglas? ¿Asegura Evo que los 30 procesos se caen? Lo que podría caerse es la imagen del movimiento al socialismo, porque tiene dos caminos: continuar con el camino de la desacreditación social o empezar una renovación ideológica, política, fortaleciendo al movimiento al socialismo con el rostro de Luis Arce Catacora y esta alternatividad de nuevos liderazgos. Yo creo que Evo Morales, si sigue abriendo la boca, podría ser como Goni para el MNR, la caída total. Así es, muchas gracias. Para las dos siguientes preguntas, por favor, 30 segundos. Y a propósito de lo que decía Douglas, aquí hay una manifestación, o se manifiestan las juventudes del MAS provinciales sobre todo, y le piden a Evo Morales que no retorne al país, Douglas. Son jóvenes y tienen mucho futuro en lo político. Y esa decisión de Evo Morales los ayudaría a construir una visión de partido con una misión de país. Así que la llegada de Morales, vuelvo a repetir, sería catastrófico para una nueva imagen del movimiento al socialismo. Muchas gracias, Douglas. Por favor, contigo, Steffi, ¿qué opinas al respecto de la expresión de las juventudes del MAS de provincia que no desean el retorno de Evo Morales al país? Yo creo que es muy acertado, incluso es sano para el propio movimiento al socialismo desligarse de toda esa cúpula, de esa élite que ha querido acaparar el poder, además sin democratizar, sin dar espacio a sus juventudes, ¿no? Entonces, creo que sería muy sano incluso para darle un nuevo cambio al proceso que han querido instaurar, al proceso de cambio, movimiento al socialismo, uno más de diálogo, más de unión, que vaya realmente a gobernar para todo el país y no sea tan autoritario solo para algunos. Gracias. Esther, ¿qué opinas al respecto de la expresión de las juventudes del MAS? Se comprueba que el movimiento al socialismo ha superado la etapa caudillista y ahora genera otro tipo de adhesión, una adhesión ideológica, una adhesión programática, y se está buscando y se está pidiendo una renovación, se está pidiendo líderes nuevos, jóvenes, y creo que efectivamente el MAS debería, por el momento, distanciarse de Evo Morales hasta que se esclarezcan las acusaciones en su contra. Bien, bueno, en estos prácticamente 11 meses que ha estado de gobierno, aproximadamente 11 meses que ha estado de gobierno, Yanine Áñez, se le ha tildado de un gobierno de facto, se le ha acusado de hacer persecución política, pero el MAS se prepara para encarar una nueva etapa sin odio y con mucho diálogo. ¿Tú crees que va a haber persecución política, Esther, de la gente del MAS, de este nuevo gobierno, contra este gobierno, las personalidades de este gobierno transitorio? ¿Qué opinas? Considero que el movimiento al socialismo debe asumir su victoria con humildad y debe hacer justicia para las personas que han muerto en Sacaba, en Sencata. Efectivamente, sí hay culpables de estas muertes, se debe investigar en profundidad y se debe llegar a la verdad de los hechos. Pero no se puede castigar al que piensa diferente, no se puede censurar la disidencia
y si existen personas disidentes que no tienen ningún tema legal en su contra, entonces no se debe perseguir a estas personas. Creo que el MAS debe predicar con el ejemplo aquello que ha estado criticando durante estos meses. Así es. Douglas, por favor, ¿qué opinas al respecto? Sin odio y con mucho diálogo, dice que gobernará el MAS. Yo soy alguien que analiza mucho la comunicación no verbal, así que yo no creo mucho en las palabras bonitas de Luis Arce Catacora. Yo quiero ver qué pasa en el tiempo, porque no puede ser que vivamos en un país donde pensar diferente sea un motivo para perseguirte, ya sea para perseguirte, llevarte a la cárcel o asfixiarte económicamente en el caso de los periodistas y los medios de comunicación. Quiero confiar en que vamos a ser gobernados de manera responsable. Gracias, Douglas. Steffi, contigo, por favor, ¿qué opinas al respecto? Sin odio y con mucho diálogo. Yo también quiero creer que puede haber un nuevo movimiento del socialismo con una visión mucho más unificadora, con una visión mucho más de diálogo. Eso se va a ver, sin embargo, en las acciones. El anterior gobierno hablaba igual mucho de indígenas, medio ambiente, diálogo, mujeres, etcétera, pero en las acciones no lo demostraba. Creo que las acciones van a ser las que hablen. Si bien hay culpables, tienen que haber procesos en los casos de Sencata y de Sacaba. Vamos a ver ahí si realmente ahí va a haber justicia o va a ser persecución y van a seguir siendo las mismas élites las que gobiernen por detrás de Luis Arce y Choquehuanca, o va a ser efectivamente un nuevo movimiento del socialismo. Bien, les agradezco muchísimo por estar con los hijos del vecino. Muchas gracias, Douglas Romay, desde Potosí. Gracias a ustedes, muy agradecido por las invitaciones a este programa. Hasta la próxima. Listo. Muchas gracias, Steffi Tapia, desde La Paz. Muchas gracias, Leo, y bueno, esperamos en otra ocasión. Así es. Y gracias, Esther, como siempre, Esther Calderón, desde La Paz también. Muchas gracias, Leonardo, y un saludo a toda la teleaudiencia de los hijos del vecino. A cambiar de cabrón, ya vienen las elecciones. Como dije, Latinoamérica, una de nuestras canciones. Venimos de tierra para que por la política tan separada, dictadores, derecha o izquierda, para nosotros son la misma mierda. Aparece Madeira.